en Génesis capítulo 25. La vez pasada predicamos sobre Abraham, lo que es una persona de fe, y vamos a predicar sobre sus nietos. Esaú, que vende su bendición por un planto de lentejas. Génesis capítulo 25, versículo 29 hasta el 34. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué menospreció Esaú? La primogenitura. Déjame narrarte una historia. Fue una decisión de última hora cuando Pedro Nocón, su apellido, estaba reunido con varios parientes en una reunión en Acapulco. Estaban muy alegres, pero por alguna razón que nunca se explicaron, Pedro Nocón, de 38 años de edad, decidió regresar con su familia antes que terminara el evento. Pedro y su esposa María y sus hijitas de 5 años, una y otra de 8, se subieron al auto y emprendieron el viaje. Apenas habían pasado una hora en la carretera cuando la familia se vio envuelta en un masivo accidente. Era de noche y habían chocado más de 100 vehículos y murieron 27 personas, entre ellos toda la familia de Pedro. Fue una tragedia, y cuando toda la familia se enteró de esta tragedia, pensaron en lo inútil que había sido por una decisión intempestiva de parte de Pedro, una decisión apresurada. Ya lo conocían a Pedro, que era alguien apasionado, intempestivo, tomaba decisiones bruscamente, y eso le llevó al fracaso y a la derrota de su familia, a la desaparición de su familia. Vamos a tocar el tema de Esaú. Esaú tomó la decisión de desechar apresuradamente la primogenitura, que era desechar la bendición del abuelo Abraham, la bendición que Dios otorgó al abuelo Abraham. En este caso nos encontramos con dos hermanos, Esaú y su hermano Jacob, dos personas muy diferentes del mismo padre, y así hay familias en donde los hijos son muy diferentes uno del otro. En este caso dice la escritura que Esaú fue diestro para la caza, para las cosas de afuera del campamento. Vivían en campamentos, acuérdense que eran labradores de ovejas. Pero dice que Jacob era alguien muy de la tienda, muy de su casa. Eran caracteres muy diferentes. Y ellos dos tenían algo especial, que eran descendencia de Abraham, hijos de Isaac, hijo a su vez de Abraham. Y Abraham traía una bendición muy especial para él y para su descendencia. Y su descendencia primogénita, la primogenitura, el primero, tenía que recibir una herencia de bendición especial. Y esa es la que desechó Esaú. Pero fíjate que en los planes de Dios, Dios siempre tiene la razón. Él nunca se equivoca. Si lees un poco antes, en el versículo 22
del capítulo 25, dice que dentro del vientre de su madre había los dos gemelos y los dos estaban luchando dentro de ella, y que fue tan fuerte la lucha que se consultó a Dios. Y fíjate en el versículo 23 lo que Dios les dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. En esta profecía, ellos, los papás, habían recibido, ¿cómo se llamó la mamá? ¿Quién era la mamá? ¿La esposa de Isaac? No, esa es la esposa de Jacob, Rebeca. Como empiezan con R, luego uno se anda equivocando, pero era Rebeca. Y entonces ella está recibiendo, y ahí está Abraham recibiendo una profecía, que el mayor servirá ¿a quién? Al menor. Que Jacob, el que habría de nacer en la segunda instancia, primero nace Isaac, y agarrado de su tobilla nace Jacob, como queriéndolo jalar, y él queriendo anticiparse. Bueno, allí estaba la profecía de Dios. En realidad, la primogenitura Dios la tenía apartada para Jacob, no para Esaú. Pero Esaú, siendo que nació primero, pues era el primogénito. Y entonces Jacob, como engañador, quiere comprarle la primogenitura, y en eso no le engaña. Aquí hace ver que Esaú no tiene interés en esa bendición que Dios había provisto a través del abuelo Abraham. Veamos qué es lo que se rechazó, cuáles son las bendiciones que se rechazaron. Es una gran promesa de bendición y está partida en 7 bendiciones. Vámonos a Génesis capítulo 12, y ahí están las 7 bendiciones de Abraham. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces ya viene la bendición. Vamos a ir contando, Haré de ti una nación grande. 1. Y te bendeciré. 2. Engrandeceré tu nombre. 3. Serás bendición. 4. Bendeciré a los que te bendijeren. 5. A los que te maldijeren, maldeciré. 6. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántas son? 7 bendiciones. Ahora bien, quiero que de una vez tú consideres que las bendiciones de Abraham, que Dios da a Abraham, son nuestras. Así lo dice el Nuevo Testamento. Gálatas 3:29. Si puedes rápidamente correr hacia Gálatas 3:29, sin separar tu dedo de Génesis 12, estaría muy bien. Gálatas 3:29 dice, y se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional: y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Y si ustedes, nos está diciendo a nosotros, pertenecemos a ¿quiénes? ¿Quién nos compró con su sangre? Cristo nos compró con su sangre. Por lo tanto, somos descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Por eso lo voy a hacer, este análisis, en función de estas 7 bendiciones, en función de que a nosotros nos pertenecen estas bendiciones. Qué bendición es llegar a Cristo, qué bendición es habernos inclinado, arrodillado ante Él, aceptar nuestra rendición y aceptar que ya no podemos, aceptar que necesitamos de ti, Señor, necesito de ti, y llegar a los pies de Cristo gracias al nacimiento espiritual que Él proveyó. Entonces vamos a ir viendo las bendiciones. Primero, haré de ti una nación grande, y en tu boletín tienes que escribir:
nación grande. En este caso, Abraham era un adulto de 75 años cuando recibe esta bendición. Y a sus 75 años ya la mayoría de los hombres habían tenido hijos. Él no tenía hijos. Y él pensó que quizás no lo tendría. Pero ahora le promete que sí tendría. Y los tendría en innumerables hijos. Y si algo anhela un padre es tener hijos. Porque, de manera especial Abraham, porque eso significaba la continuidad de su nombre. Ahora, Abraham no tan solo va a tener hijos biológicos, va a tener descendencia espiritual. Nosotros somos descendencia, hijos de Abraham también. Y mira, a veces el descendiente espiritual es más hijo que los descendientes biológicos. Siempre que hablo con los Gómez, el sábado pude hablar con un Gómez, un primo Gómez. Usted sabe que yo me llamo Gómez. Algunos de ustedes saben que los Gómez vienen de aquí, de Capulhuac. Ustedes saben que venimos, algunos de ustedes saben que venimos de la herencia de Nicanor Gómez, que falleció, que fue muerto por causa del Evangelio. Y de ahí vienen unas generaciones que conocen a Jesucristo, que tuvieron que aceptar a Cristo para conocer a Jesucristo. Y aquí atrás era la casa de una tía Gómez. Y esta tía adoptó a Héctor. Es un hijo adoptivo. Y Héctor, usted se acuerda que tiene todas las fotos, ¿verdad? Todas las fotos. ¿De quién? De los Gómez. Él se sabe hijo Gómez, porque así lo adoptó la tía Virginia. Y usted pregúntele a cualquiera de los primos, oye, ¿quiénes fueron los hijos de Nicanor? O sea, de hace 5 generaciones. Ni yo conozco bien. Bueno, de hace 4 generaciones, ¿quiénes son? Pues no sé. ¿Sabe quién sí lo sabe muy bien? Héctor. Héctor se apropió de esa herencia y la valora y la guarda, la conserva. Yo creo que de todos los Gómez es el que más conserva esa sanguinidad, diríamos, ese reconocimiento de la familia. ¿Sí me entiende cuando le digo que hay hijos, más hijos que los propios hijos biológicos? Que son más hijos, aman más la descendencia. Bueno, nosotros los cristianos debemos de amar más lo que es la herencia de Abraham que los propios judíos. Y de hecho sí es cierto, muchos judíos son judíos nada más de nombre, pero no valoran la gran herencia de Abraham. Y nosotros por la fe tenemos la gran oportunidad de valorar en gran medida la herencia de Abraham. Abraham fue padre de una nación grande. Segundo, bueno, y en ese sentido tú también eres heredero. Dios te está diciendo que tu heredad hará genealogía grande para el reino de Dios. Si tus hijos aún no creen en el Señor, si no son conversos, confía en la promesa. Abraham confió. Es más, no tenía hijos, pero él hizo conforme a la fe y se fue de su tierra y de su parentela. Y nosotros, si nuestros hijos no son entregados al Señor o no quieren reconocer al Señor, confía, Dios hará su obra en ellos. Segunda promesa, te bendeciré. ¿Qué significa bendecir? Es infundir con poder hacia el beneficio en la prosperidad hacia una persona. Bendecir es infundir con poder hacia el beneficio en la prosperidad de una persona. En ese sentido, tiene que ver con un llamamiento a la victoria. Bendecir es no tan solo desear, sino proveer
todo lo que pueda para que el otro cumpla su propósito. Y en la prosperidad. Ese es el deseo de Dios en Abraham, bendecirlo. ¿Y cómo fue Abraham? ¿Estuvo pidiendo prestado? ¿Estuvo empobrecido? No, Abraham fue enriquecido. En el Salmo capítulo 1, versículo 3, es una promesa para el que en su ley se deleita de día y de noche. Será como árbol plantado que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso es lo que está armándose en la bendición de Dios para con los suyos. Te bendeciré. Viene implícito la palabra infundir poder. Te daré el poder para que lo que tú hagas, lo que tú siembres de bendición, lo vas a cosechar. Así es que Dios te dará el poder para que coseches bendición. Por eso en Deuteronomio se da una promesa para el pueblo de Dios, para el pueblo de los hijos de Abraham. Dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Es decir, la visión de un hijo de Dios no es a ver quién me emplea, a ver si me da empleo fulano, a ver si me da empleo perengano. Esa no es la visión de un hijo de Dios. La visión de un hijo de Dios: a ver a quién yo voy a dar empleo, a ver qué empresa voy a formar. Porque un hijo de Dios tiene sobre sí la oportunidad de tener la bendición de Abraham. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Pero mire, estamos tan sumergidos en una cultura mexicana de siervos que estamos nada más buscando a ver quién es mi mejor empleador, a quién le voy a emplear bien, quién me va a pagar más. Y la visión que Dios quiere para su pueblo es ser emprendedores, que prospere la visión de ser cabeza y no cola. Ya si Dios dispone que tú tienes que servir, que emplearte, lo harás con un fin de servicio y de bendición, y sabemos que el Señor te va a hacer prosperar en esa empresa para que en su momento seas dirigente de algún área. Pero piensa en la visión que tiene Dios de bendición para tu vida, para no ser cola, sino cabeza. Por otro lado, engrandeceré tu nombre. Y Dios engrandeció el nombre de Abraham. Mire, Abraham vivió hace 4,000 años. Y hoy estamos hablando de él. ¿Fue grande su nombre de Abraham? Claro que sí. Por ejemplo, otro grande de aquellas épocas fue Platón. Platón, ¿usted conoce qué hizo Platón? Alguien levante su mano, ¿quién sabe qué hizo Platón? 1, 2, pon tú 4 personas saben que Platón fue filósofo. 4 de 30. Su nombre no es tan engrandecido. Y sí, para los filósofos fue un gran erudito. Pero el Señor nos promete que nosotros tengamos la oportunidad de ver que nuestras aspiraciones, nuestros deseos, nuestros propósitos van a mantenerse. Esto es bien importante que tú entiendas. Nombre tiene que ver con designios, metas, planes. Y Dios desea engrandecer nuestras metas y proyectos. No tanto los nombres y apellidos, sino como iglesia de Cristo. Debemos, de hecho, Pablo tiene un problema con la iglesia de Corinto porque unos dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y les dice: ¿qué acaso está dividido Cristo? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? ¿Por qué no mejor todos nos llamamos yo soy de Cristo? ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que engrandecer el nombre es el nombre de Cristo. El que va a florecer es el nombre de Cristo, y Él nos promete engrandecer el nombre de Cristo. Mire, conozco
algunas historias de iglesias que han mantenido, cuando llegó el Evangelio hace 150 años, y que han mantenido el nombre de Cristo en alto. Hay iglesias que lamentablemente pues no permaneció el nombre de Cristo. Yo creo, la intención de Dios es que Lazos de Esperanza, la iglesia bautista, la primera iglesia bautista de Capuluac, sea una iglesia que engrandece el nombre de Cristo por varias generaciones. Que no nada más esta generación. Nosotros cuando pensamos en hacer esto, no tan solo lo pensamos en nosotros, sino en los hijos y en los hijos de nuestros hijos. ¿Alguien ha ido a la PIB Toluca? ¿La PIB Toluca? Algunos han ido a la PIB Toluca. Me gustaría que la vieran. Es una iglesia de las más antiguas aquí en el Estado de México. Y ahí se sostiene. ¿Usted cree que no ha habido divisiones y problemas en esa iglesia? Sí ha habido divisiones, pero allí está la iglesia y ahorita es una iglesia pujante. La otra vez hablaron que reportaran, por favor, cada iglesia de la convención regional cuántas misiones hay. Y pues aquí todavía no hay misiones, pero allá en la PIB Toluca había como 11 misiones. Es una iglesia que está prosperando y que va a hacer misiones y que va a plantar iglesias, y que ha plantado iglesias. Eso es engrandecer el nombre de Cristo. ¿Qué pasará con Capuluac, con la iglesia, la primera iglesia bautista en Capuluac? ¿Será engrandecido el nombre de Cristo? Bueno, Dios lo promete. Dios promete que el esfuerzo que hacemos hoy, Dios permitirá que sea de bendición para las siguientes generaciones. ¿Lo creen? Yo sí lo creo. Esa es la promesa de Dios. Luego la cuarta, ¿cuál sería? Serás bendición. Primero nos dice que nos va a bendecir, pero también nos dice que seremos de bendición. Inevitablemente lo que Dios haga en tu vida será de impacto para la vida de los demás. No sabes cuán importante es que tú te dejes impactar por la bendición de Dios en tu vida, porque ese impacto de la bendición de Dios en tu vida, sabe Dios que va a impactar a otras personas. El impacto de la presencia de Dios en tu vida va a impactar a otras personas que ahorita no vemos aquí, pero que las veremos, porque esa es la promesa: serás de bendición a los demás. ¿Lo creen? Hace un año estábamos iniciando y había personas que no estaban de aquí, que hoy están aquí, que no estaban o que estaban llegando. ¿Cuántas hace un año asistían ya regularmente? Levante su mano. Hace un año. Bueno, ya empezabas, ¿verdad? Gracias a Dios hemos visto esa bendición. Ahora imagínate, en un año, ¿a cuántos veremos? ¿Por qué? Porque Dios lo promete, que seremos bendición para los demás. Y luego dice: bendeciré a los que te bendigan. Quinta promesa. La gente se preocupa de hacer bien a los demás para recibir elogios y que hablen bien de ellos. Pero el cristiano no debe de preocuparse más que por caerle bien a Dios. ¿A quién debemos caerle bien? A Dios. Porque cuando nosotros estamos bien en comunión con Dios, el aroma de su presencia está en nuestras vidas, y de esa forma nosotros actuamos en gentileza hacia los demás. Y va a haber gente que nos quiera bendecir, que quiera que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Dice el Señor Jesucristo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dios nos llama a bendecir y nunca maldecir, pero sabemos que en el caminar vamos a ser maldecidos, porque habrá algunos que no nos oirán, que no nos olerán con olor o fragancia de vida. Dice:
Para estos, dice 2 Corintios 2, es más, voy a leer 2 Corintios 2, 15 y 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. ¿No te ha pasado que cuando iniciaste tu conversión, empiezas en Cristo a caminar, tus cuates se acercan, los mismos con los que has estado siempre, y ya no te ríes de sus chistes, ya no haces los mismos chistes, ya no dices las mismas malas palabras, y empiezas a hablar de cosas que a ellos no les interesa? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen tus antiguos amigos? Te empiezan a rehuir, y en una de esas hasta te dicen: oye, la verdad es que bájale, ya me caíste mal con tus cosas de santo, ¿no? Te crees muy santo tú. Eso nos pasa. Y habrá gente que no querrá convertirse y que acabaremos siendo aborrecidos por ellos. Me decía una familia: pastores, que ya no nos invitan a sus fiestas. Pues ¿por qué? Pues porque ya no le entran a lo mismo, a la misma situación de perversión y de risas en las que nos movíamos. Habrá gente que estará maldiciendo nuestros caminos, pero también nosotros tenemos claro que seremos bienaventurados, porque cuando sea por la causa de Cristo, seremos bienaventurados cuando esa persecución sea por la causa de Cristo. Y en ti, séptima bendición, en ti serán benditas ¿qué? Todas las familias de la tierra. Mira, Dios no desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, y ese debe ser nuestro deseo. La intención es que al final de los tiempos todas las familias de la tierra disfruten de la bendición que disfrutó Adán y Eva en un paraíso. Y es maravilloso saber que quizás con una pizca de sal, con algo muy pequeñito, vamos a ser parte de esa historia, donde al final habrá innumerables naciones de todo pueblo, lengua y nación que estarán glorificando al Señor en esa nueva tierra. Esa bendición llega y corre a través de su iglesia, a través de los creyentes, a través de los que aceptan a Dios. En ti son 7 bendiciones. Esaú conocía esa bendición, pero en este caso Dios da libertad a todos. Aún siendo nieto de Abraham, no lo esclavizó para pensar como debía de pensar, y usando su libertad despreció los ofrecimientos. En ese momento Esaú venía de cazar, dice la escritura, venía con hambre. Vamos a regresar a Génesis capítulo 25. Dice versículo 29: guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, estaba cansado, y Jacob había puesto un alimento a sus ojos, y Esaú pensó en satisfacer el deseo del momento. ¿Por qué? Porque así era. Así había sido continuamente su forma de ser. Por eso seguramente Jacob no fue algo, él le gustaba estar en la tienda y allí hubiera hecho su sopa de lentejas, pero fue y hizo la sopa de lentejas exactamente por donde sabía dónde debía de venir el camino de Esaú, y ahí estaba haciendo la sopa de lentejas, porque sabía cómo era Esaú, y sabía que Esaú se dejaba llevar por sus instintos, y que era alguien que no le importaba las cosas eternas, era alguien que le importaba lo inmediato. Edom significa rojo, apasionado. De ahí viene la palabra edomita, que son los hijos de Esaú. Esaú, de una forma u otra, había escuchado las bendiciones, pero él había eludido el compromiso de las bendiciones, porque el que recibía la bendición
debía dedicar su servicio a Dios, debía obedecer lo que Dios había establecido, debía de cuidar con quién se casaría, y a Esaú no le importaba con quién casarse. Le debería de importar que sus criados no tuvieran ídolos, debería de importarle estar consultando la voluntad de Dios. Y Esaú era así. Y en este caso, pues la decisión a la que le indujo Jacob fue una decisión que ya estaba predeterminada en él por su forma de ser, que no quiso cambiar. Esa forma de ver la vida de manera fácil y de manera libre, tomando mis propias decisiones, había él sembrado en su carácter rebeldía y liberarse de ataduras sin compromisos. Y eso es lo que estaba ahí enfrente de él. Así es que en ese momento lo que menos le importaba era la vida espiritual y lo que tenía que ver con Dios. Él tenía hambre. Así es que las exigencias espirituales de la primogenitura no le importaban. El pacto divino de Dios con Abraham no le importaba. Así es que para él fue tan obvia su forma de ver, menospreciando la primogenitura y la bendición de Abraham, que le dice, cuando le dijo a Jacob: véndeme en este día tu primogenitura, entonces dijo Esaú, versículo 32, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Tomó una decisión que le costó la vida eterna. Nosotros tomamos a diario decisiones, y un plato de lentejas puede significar el apresuramiento del día, el estar trabajando continuamente, el no tener tiempo para apropiarse de las bendiciones de Dios. Los platos de lentejas están disponibles diariamente para la gente que ha sido llamada a la bendición, pero que no quiere tomar la bendición y la menosprecia. No está ahí un plato de lentejas tal cual, ¿verdad? Pero hay otro tipo de deseos que se anteponen a las bendiciones disponibles de parte de Dios. Podremos ser como esos Esaús, indomables, deseosos de agarrar el torno de la vida por los cuernos, deseosos de ser autosuficientes. O podemos ser personas que aceptan la necesidad de apropiarse, de valorar, de dejar los platos de lentejas con tal de mantener la bendición de Dios para mi vida. Yo lo deseo. ¿Tú lo deseas? ¿Deseas la bendición? Señor, perdónanos, Padre, cuando decidimos perder el día y no tomarte en cuenta, no buscarte a través de la oración y la palabra, y nos metemos a nuestros días sin considerar que tú quieres estar presente con nosotros. Actuamos sin tomarte en cuenta. Somos los jefes de nuestra propia vida, y solo cuando hay problemas te invocamos, pero en general estamos acostumbrados a vivir nuestras vidas así, de manera rebelde. Perdónanos, Señor, y te lo suplicamos, que quebrantes nuestro corazón orgulloso para darnos la oportunidad, Señor, de efectivamente vivir en tu reino, siendo tú el director de nuestras vidas. Por favor, Señor, te lo suplicamos, danos la oportunidad de estar en tu reino, viviendo diariamente en ti. Gracias por tan grandes bendiciones, las queremos, nos las apropiamos, estamos de acuerdo, Señor, en andar en tu voluntad. En Cristo Jesús, amén.